Antes de sumergirnos en esta historia que, con la gracia de Dios, tocará tu alma, te invito a ser un canal de bendición. Al dar me gusta a este video y compartirlo, nos ayudas a llevar un mensaje de esperanza a quien más lo necesita. Que el Señor multiplique tu generosidad. Ahora sí, comencemos este viaje juntos. Elisa sostenía el pan caliente con ambas manos, como quien resguarda la última llama de una hoguera que se niega a extinguirse. Aquel pan era el último de la madrugada, el último que su viejo horno, ya cansado, había logrado hornear con el poquito de harina que había ahorrado durante 3 largos días. Si entregaba ese pan, tal vez mañana no tendría masa para volver a empezar. Tal vez no tendría un motivo para abrir la vieja puerta de madera de su panadería, que rechinaba como una oración agotada. Pero si no lo entregaba, el anciano que temblaba afuera, encogido bajo un paraguas roto, seguiría con hambre. Y el hambre no es solo la ausencia de comida, es, sobre todo, la ausencia de esperanza. La panadería Sol de Leña se encontraba en una esquina por la que casi nadie pasaba a propósito. Era una construcción antigua, de paredes amarillentas y ladrillos expuestos, con un letrero tan desgastado que solo se podía leer la mitad de su nombre si la luz de la mañana lo iluminaba en el ángulo perfecto. Pero quien pasaba por allí en las primeras horas del día sentía algo especial. No era solo el aroma de pan recién hecho, era una inconfundible sensación de hogar. Elisa había heredado aquel lugar de su madre, quien a su vez lo heredó de su abuela. Ella siempre decía, el pan solo crece cuando el corazón crece con él. Elisa repetía esta frase en su mente cada madrugada mientras amasaba, como si el simple hecho de intentar creerlo fuera suficiente para mantener viva la tradición familiar. La mañana anterior había sido especialmente difícil. El último saco de harina se terminó a mitad de la hornada, dejando solo 4 panes listos. Elisa vendió 2, guardó uno para David, el niño vecino que siempre aparecía con una mezcla de hambre y vergüenza en los ojos, y conservó el 4 para el día siguiente, para mantener viva la masa madre que alimentaba como si fuera un miembro más de la familia. Pero ahora, cuando el anciano apareció temblando bajo la lluvia fina, encogido como un pajarito mojado, ella supo que tendría que elegir entre la promesa del mañana y la necesidad de aquel instante. Abrió la puerta por completo. El viento frío entró, trayendo consigo el olor a tierra mojada y un silencio melancólico. El hombre levantó la vista lentamente, con la humildad de quien ya se ha rendido incluso antes de pedir. Disculpe, señorita, ¿todavía le queda pan? Elisa tragó saliva. Miró hacia el mostrador, donde reposaba aquel único pan, el pan que garantizaba que su panadería pudiera abrir al día siguiente. Su corazón latió con un ritmo extraño, como si una mano invisible lo estuviera estrujando. El anciano se pasó la mano por la barba mojada y añadió en un susurro, no tengo dinero hoy. Solo necesitaba un pedazo. ¿Un pedazo? Elisa sabía que no existía tal cosa. Cuando alguien pide un pedazo, lo que realmente está pidiendo es no ser olvidado. En ese momento, el pan se convirtió en un puente entre 2 mundos, el mundo de quien todavía lucha por sobrevivir y el de quien empieza a rendirse. Entonces, sintiendo un nudo de miedo en la garganta, le entregó el pan entero. El hombre lo recibió como quien acoge algo sagrado. Cerró los ojos por un instante y dejó que el aroma llenara su pecho, como si estuviera inhalando un recuerdo feliz. Luego, en un gesto casi ceremonial, partió un trozo pequeño y se lo ofreció al perro que lo acompañaba, un mestizo empapado que temblaba a su lado. Él también tiene hambre, explicó el anciano. Elisa sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Observó cómo ambos se alejaban lentamente bajo la lluvia, el hombre apoyado en un bastón improvisado y el perro pegado a su pierna, como si fueran el último fragmento de una familia olvidada.
Cuando cerró la puerta, Elisa sintió el peso de su decisión caer sobre sus hombros. No quedaba harina, no quedaba café, no quedaba dinero. Y por primera vez en muchos meses, no tenía la certeza de que la panadería abriría al día siguiente. Se desató el delantal lentamente, sintiendo la tela húmeda de sudor y lluvia contra su piel. Respiró hondo, luchando contra las lágrimas. La madrugada transcurrió en vela. Cuando el despertador sonó a las 4:30, Elisa se levantó por pura costumbre, no por esperanza. Caminó hacia el cuenco donde siempre guardaba los restos de la masa madre. Solo quería mirar por última vez aquello que había sostenido su vida por años. Pero cuando levantó el paño que lo cubría, se quedó sin aliento. La masa estaba viva, crecida, hermosa, hinchada como nunca antes. Pequeñas burbujas de aire estallaban lentamente, emitiendo suspiros de fermentación. Elisa se llevó la mano a la boca, incrédula. Era imposible. No había suficiente harina para justificar ese crecimiento. Pero allí estaba, un milagro silencioso que respiraba frente a ella. Por un instante, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Pero los milagros de Dios nunca vienen solos. Siempre traen consigo una cadena de bendiciones, y lo que sucedería después de aquel amanecer cambiaría su vida para siempre. La noticia de la masa milagrosa se esparció por el vecindario como el aroma del pan por la mañana. Primero como un susurro, luego como una conversación animada, y finalmente, como una historia que todos querían confirmar con sus propios ojos. Cuando Elisa abrió la puerta esa mañana, encontró a David, el niño vecino, esperándola. Elisa, ¿fue Dios, verdad?, preguntó con la boca llena de pan fresco. Ella sonrió, acariciando su cabello mojado. Fue el cariño, David. Y el cariño también es un milagro. Ese día, la gente llegaba a la panadería con un brillo nuevo en la mirada. Algunos por necesidad, otros por curiosidad, pero todos se iban llevando algo más que pan. Se iban llevando consuelo. Y las devoluciones de amor no tardaron en llegar. Rosa, la vecina que siempre se quejaba de la vida, apareció con una bolsa de zanahorias de su huerto. Luca, el repartidor, dejó una caja con panés que sobraron de una gran panadería de la ciudad. Un pequeño frasco en el mostrador, con un letrero que decía para quien lo necesite, comenzó a llenarse de monedas y billetes anónimos. Un día, una nota escrita con letra infantil apareció junto a las monedas. Gracias por el pan. Cada pequeño gesto echaba raíces en el corazón de Elisa. La vida parecía estarle devolviendo, poco a poco, todo lo que ella había entregado en silencio. Aún así, los desafíos persistían. El viejo horno a veces se negaba a encender. La lluvia incesante provocaba goteras en el techo. Y la factura de la luz llegaba con advertencias que le encogían el corazón. La realidad decía una cosa, pero su fe insistía en otra. En medio de la duda, Elisa seguía amasando. Es curioso cómo la masa responde al tacto humano. Si la persona está afligida, la masa lo siente. Si está en paz, crece con más ligereza. Y en esos días, la masa parecía reconocer el esfuerzo de Elisa, como si le susurrara, yo también te ayudaré. Un día, un comerciante de una calle cercana entró en la panadería con una mirada fría. Vas a quebrar, lo sabes, ¿verdad?, dijo con desdén. La caridad no llena los estantes. Elisa respiró hondo y, con la calma que solo el sufrimiento enseña, respondió, quizás no, pero llena el corazón. El hombre se encogió de hombros y se fue, pero sus palabras la hirieron. Los problemas eran reales. Una mañana, encontró una carta anónima deslizada bajo la puerta. Dentro, solo 2 palabras, sigue adelante.
Elisa guardó esa nota en el bolsillo de su delantal. A veces, en medio del ajetreo, sentía el papel arrugado y una pequeña pero firme valentía la invadía. Era como si Dios mismo le hubiera susurrado al oído. La comunidad, sin embargo, se unía cada vez más. Una joven se ofreció a manejar las redes sociales de la panadería para compartir la esperanza. Un carpintero reparó un estante roto. Una anciana traía té caliente para calentar el cansancio. La panadería dejó de ser una tienda para convertirse en un hogar colectivo. Pero el golpe más duro estaba por llegar. Una mañana de sábado, el proveedor de harina apareció en la puerta con una expresión grave. Elisa, los retrasos en los pagos son demasiado grandes. No puedo seguir entregándote harina si no pagas lo que debes. La frase cayó como un bloque de hielo sobre su pecho. Antes de que pudiera responder, el señor Maleiros, el anciano al que había ayudado al principio y que ahora era un cliente habitual, se levantó de su silla. Ella me dio pan cuando no podía pagar, dijo con voz temblorosa pero firme. Me dio calor cuando solo conocía el frío. Si esta panadería cierra, se cierra también la única parte buena de esta calle. Los demás clientes asintieron. El proveedor, conmovido, suspiró. ¿Puedo dejarte un último saco? Solo uno. Después de eso, necesitamos ponernos al día. Esa noche fue la más difícil. El horno, después de un último esfuerzo, se apagó por completo. Elisa se sentó en el suelo, derrotada, y dejó que las lágrimas cayeran. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Era Luca, el repartidor, con una caja de herramientas. Vine a intentar salvar a tu horno, dijo. Poco después, llegó Rosa con sopa caliente. David trajo una manta. El señor Maleiros encendió una vela y la puso en el mostrador, diciendo, todo milagro comienza con una pequeña chispa. La panadería se convirtió en una congregación de almas cansadas pero llenas de fe. Y fue allí, en medio de la crisis y el amor, donde la vida se preparó para dar su respuesta definitiva. A la mañana siguiente, con el horno frío y el corazón apesadumbrado, Elisa abrió la puerta y vio a un hombre bien vestido entrar. Parecía fuera de lugar, pero su mirada revelaba un cansancio familiar. Buenos días, dijo. Usted debe ser Elisa. No vengo a comprar pan. Vengo a devolver una parte de lo que recibí. Elisa lo miró confundida. El hombre respiró hondo. Hace unos meses, yo pasé por esta calle. Estaba destruido, enfermo, perdido. Muchos me evitaban, y con razón. Parecía un anciano, pero no era la edad, era la vida que me había golpeado. Llovía mucho ese día. Y usted me dio su último pan. Elisa se llevó las manos a la boca. El anciano, el perro, la lluvia. Era él, pero transformado, renacido. Ese pan no solo alimentó mi cuerpo, continuó él, con los ojos llenos de lágrimas. Me devolvió la dignidad. Si hoy estoy de pie, es porque alguien detuvo mi caída con un pedazo de pan. Dejó un sobre grueso en el mostrador. Esto no es un pago, es gratitud. Y se fue, tan silenciosamente como había llegado. Con manos temblorosas, Elisa abrió el sobre. Dentro había dinero suficiente para pagar todas sus deudas, reparar el horno, arreglar el techo y comprar provisiones para meses. Y junto al dinero, una nota escrita a mano, gracias por ser luz cuando yo solo veía oscuridad. Que su panadería nunca cierre. El mundo necesita lugares como el suyo. Las lágrimas de Elisa cayeron sobre la carta. En ese preciso instante, como si Dios hubiera estado esperando ese momento, David entró corriendo y gritando, Elisa. El horno.
Se encendió. Corrió a la cocina y allí estaba. El viejo horno, que se había negado a despertar, ahora brillaba con una llama fuerte y vibrante, como si un soplo divino le hubiera devuelto la vida. En los días que siguieron, la panadería floreció. El techo fue reparado, el horno modernizado y los estantes siempre estaban llenos. La comunidad se unió aún más, convirtiendo el lugar en el verdadero corazón del barrio. Un día, Elisa colgó un nuevo letrero en la puerta: aquí alimentamos el cuerpo y el alma. Y así, la panadería que casi cerró se transformó en un testimonio viviente de que quien da sin esperar, nunca se queda sin recibir. Porque Dios, en su infinita bondad, siempre multiplica aquello que nace del corazón. Si esta historia ha tocado tu vida, déjanos un comentario y compártela. Cada gesto de amor ayuda a que esta luz llegue más lejos. Gracias por estar aquí. Que Dios bendiga tus manos y multiplique todo lo que ofreces con amor.